Aleluya, sean bienvenidos todos a la casa de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sobre Cristología, amén. Esa es la serie que estamos viendo, Cristología, serie de estudio. Y por favor, Mateo 27, 45 al 50. Gloria al Señor. Leemos la palabra, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento. Te pido que nos permitas estudiar tu palabra y aprender de ella, Señor. Tu palabra es la fuente de autoridad para esta iglesia, Señor. Y queremos ser enseñados en ella, instruidos en ella, que tu palabra nos confronte, nos redarguya, nos instruya, nos exhorte, para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse? Cambio de horario siempre nos deja un poco, hermanos. Como decimos los mexicanos, tenemos una expresión que dice norteados, un poco sin norte, como un poco confundidos. Pero no se preocupe que en 6 meses más o menos volvemos y vuelve a cambiar. Y así nos tienen, ¿no? Con los cambios de horario. Gloria al Señor. Hermanos, el día de hoy vamos a ver el tema número 4 de la serie Cristología. Por favor, espero que no haya venido desvelado y que pongamos atención a la palabra, hermanos. Acuérdese que es de sabios el sábado por la noche dormirnos temprano, para no venir, hermanos, a dormirnos acá el domingo, porque pues viene uno a padecer, a sufrir. Yo creo no es la intención de Dios que usted venga a padecer, a sufrir al culto dominical, como diciendo: a ver, ¿a qué horas? Sufriendo, me gana el sueño. Hay esposas que tienen que estar despertando al marido cada 3 minutos, cada minuto. Y pues eso, hermano, es un calvario prácticamente el que vienen a tener algunas personas a la iglesia. Pero eso sí, cuando algo les gusta no se duermen, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no se duerme a medio partido de la Champions? ¿No? ¿Por qué no cae ahí fulminado? Dice: no, es que este partido me aburre. No, porque eso le apasiona, ¿no? Eso es su pasión más grande, entonces eso no le da sueño. Pero muchas veces, hermano, las cosas de Dios vemos que las ponemos ahí como en un segundo plano. Y hermanos, Dios es el primer plano en nuestra vida, hermanos. Dios es lo más importante para nosotros. Ni el jefe, ni el trabajo, ni las diversiones más grandes que haya en este mundo pueden sustituir, hermano, el tiempo de Dios, y que nuestro corazón esté consagrado al Señor. Amén. Así que hago un llamado entonces, hermano, a que pongamos en orden nuestras prioridades. Gloria al Señor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la muerte de Cristo, hermano, en el cuarto tema. Y algo interesante que no sé si usted se da cuenta, que pasamos del primer tema: ¿quién es Cristo?, la encarnación de Cristo, las dos naturalezas de Cristo, y nos saltamos todas las obras de Cristo.
no vamos a hablar de las obras de Cristo en esta serie, todo lo que Él hizo. Y nos saltamos directamente a la muerte de Cristo. Y usted dirá, ¿por qué? Y la razón es, hermanos, porque prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es que estamos tomando temas de teología sistemática y estamos tratando de abarcar todas las doctrinas de cada uno de esos temas. La cristología es una área de la teología sistemática, pero hay otra área de la teología sistemática que se encarga de todo lo que Cristo hizo. Y esa área se llama soterología. ¿Ok? No dije esoterología, no. Soterología. Esa es la ciencia de la teología sistemática que se encarga de todas las obras de Cristo, todo lo que tiene que ver con la salvación y con el trabajo de redención que vino a hacer el Señor a la tierra, todo lo que hizo durante los 3 años y medio que estuvo en la tierra. ¿Okay? Así que por eso es que acá en Cristología no vamos a hablar de todo lo que Cristo hizo, sino que en un futuro vamos a ver esta área de soterología, que es todo lo que tiene que ver con la salvación. Eso es esa área. No, son palabras así un poco técnicas y sofisticadas, pero realmente cuando vamos a la raíz griega significa todo lo que tiene que ver con la salvación. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la muerte de Cristo. Y es imposible que hablemos de la muerte de Cristo sin que hablemos, ¿verdad?, de la cruz de Cristo y de saber lo fundamental que es en la historia de la humanidad la cruz de Cristo. Y cuando decimos la cruz de Cristo, hermano, no nos referimos al pedazo de madera donde Cristo fue crucificado. No, para nosotros los cristianos, hermano, la cruz no es ni un amuleto ni tiene ningún poder místico en sí, sino que cuando hablamos de la cruz hablamos metafóricamente del sacrificio de Jesús, de la muerte que se realizó en ese madero que iba a ser el proceso de salvación y de redención para todos nosotros. ¿Ok? Como dicen algunos expertos en la materia, dicen, la única razón por la que existe Belén es por el Calvario. O sea, la única razón por la que Dios creó Belén, creó el Calvario, es para que Cristo muriera en el Calvario, en una cruz. Todos los pecadores que serán redimidos, tenemos una cita para ser salvos, y esa cita es, hermanos, al pie del monte Calvario, al pie de la cruz, donde nos es revelada la salvación a cada uno de nosotros. Nadie puede nacer de nuevo si no le es dado del Padre. Es el Padre el que da la fe para que nosotros podamos nacer de nuevo. Por eso la fe es un don de Dios. Amén. Y ese misterio es Dios el que lo revela a cada persona, a cada uno de sus escogidos. Por eso nosotros, por más que le hablemos a una persona del evangelio, o por más que tratemos de convertir a alguien y que deje el pecado, es imposible que nosotros lo logremos. Claro, eso no significa que no vamos a hacer nuestro trabajo de compartir el evangelio, de orar, hermano, por las personas, por los perdidos. Pero debemos saber que no podemos convertir a nadie ni ganar a nadie. Hay personas que ignorantemente dicen, yo he ganado a 3 almas para Cristo, porque quizás le compartieron a su papá y se convirtió, o quizás le compartieron a su suegra, ¿no? Y se convirtió y les convenía que se convirtiera. Entonces fueron enfáticos con la suegra. Yo me he ganado 3, dice. No, usted no ha ganado nada, ni siquiera la salvación de usted la ha ganado. Cristo ha ganado en la cruz del Calvario la salvación de las almas. ¿Ok? Él es el que pagó el precio con su sangre, con su cuerpo, con su muerte para la salvación de las personas. Vamos a analizar nuestro texto base, unas frases ahí rapidito. La primera dice, hermano, que hubo tinieblas en la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Okay? Estos dos términos, la hora sexta, la hora novena, la hora tercera, la hora undécima, la hora décima, la hora primera,
En Israel, estas se utilizaban para hablar de los horarios de una forma diferente como nosotros lo hablamos. Por ejemplo, la hora tercera son las 9 de la mañana. ¿Ok? Eso indica que la hora primera son ¿qué? Las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana, las 7 de la mañana, perdón, estoy mal. La hora tercera son las 9, por lo tanto las segundas son ¿qué? Las 8 y la primera son ¿qué? Las 7. Entonces sacamos cuentas, ¿cuál es la hora sexta? La hora sexta son el mediodía. Desde la hora novena desde la hora, tercera hasta la sexta hubo tinieblas. Significa que hubo tinieblas, hermano, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Ok? La hora tercera son las 9 de la mañana, la hora sexta es el mediodía y la hora novena son las 3 de la tarde. Va multiplicando usted por 3. ¿Ok? Ahora fíjese aquí en lo interesante de esto. Fueron 3 horas de tinieblas. Fueron 3 horas en que Jesús, hermano, estuvo colgando en la cruz. Fue crucificado el Señor, hermano, a las 9 de la mañana. Ve que a Cristo lo crucificaron temprano. Lo levantaron temprano, lo fueron a traer donde lo tenían preso y comenzaron a llevarlo por todo lo que se le conoce como la vía dolorosa, donde él llevaba la cruz, tuvo las caídas que la Biblia habla y lo iban latigando y lo iban golpeando. Para esto sabemos que a Jesús ya lo habían golpeado previamente, ya le habían dado 39 latigazos, ¿no? Habían hecho un castigo sobre su cuerpo. Las primeras 3 horas de Cristo en la cruz son 3 horas donde hay luz, pero las últimas 3 horas antes de que Él muera hay tinieblas y hay un silencio. Todo el mundo se queda en silencio porque el sol, justo en la hora del día, que es cuando más resplandece, del mediodía a las 3 de la tarde, es cuando el sol más brilla, hubo un eclipse y se quedó todo en tinieblas. Y algunos expertos dicen y comentan de la siguiente forma, que es un tiempo en que todos los pecados de los pecadores están sobre las espaldas del Salvador y el Señor como que oculta a su Hijo de la mirada de los que se estaban burlando de Él. Porque de por sí ya lo habían estado escarneciendo, ya habían estado diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, desciende, baja de esa cruz. Dice que los que pasaban por allí meneaban su cabeza en señal de menosprecio, se burlaban de él, los sacerdotes, los soldados. Así que Dios lo oculta por 3 horas. Y al final, cuando esas tinieblas pasan, mire lo que dice el Señor: Elí, Elí, lama sabactini. Esta expresión está compuesta en hebreo y en en arameo. Las primeras 2 palabras, Elí, 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 son hebreo y el resto es arameo. En Marcos dijo todo en arameo. En Marcos 15:34, no lo busque, anótelo. Dijo, Eloi, Eloi, lama sabactini. ¿Ok? Sabemos que Marcos era un evangelio dirigido a los romanos, por eso Marcos explica todos los arameísmos que se usaron. Y dice Mateo también que significaba, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha abandonado? Porque el pecado de todos los pecadores están sobre sus hombros. Dice que fue un clamor, hermanos, a gran voz. O sea que aunque había estado ya 6 horas en la cruz, todas las fuerzas de él estaban plenamente todavía en su cuerpo. Este fue el clamor de un santo, el clamor del Hijo de Dios, con un grito a gran voz, porque en ese momento el pecado de los pecadores está haciendo estragos sobre su alma, sobre su espíritu, sobre su cuerpo, las 3 partes de su humanidad. Porque él tenía espíritu, alma y cuerpo, 100% hombre. Ahora imagínese, hermano, los estragos que el pecado hacen sobre un pecador. Si en el justo, si en el santo, el estrago del pecado, no de los pecados de él, porque no hubo pecado en él, sino el pecado de nosotros, vino a causar un momento de angustia en su alma, de desesperación en su persona. Como hombre, que él era 100% hombre, en ese momento vino a padecer toda esa angustia. Ahora imagínese, hermano, el grito que deben tener atravesado en sí, en ellos mismos, los pecadores, los que no han sido redimidos por la gracia de Jesús.
El pecado es algo que mata, que destruye, que hace pedazos a las personas. Por eso, hermano, usted lo que debe de estar seguro es de que usted está caminando bien en Cristo. Eso es lo principal. Por eso nos llamamos cristianos. Somos seguidores de Cristo, amamos su palabra, amamos su voluntad. Todo lo demás en nuestra vida pasa a segundo plano y Cristo para nosotros es la razón por la que vivimos. Yo me compadezco mucho de cristianos que Cristo no es su prioridad. Y los miro, hermano, vivir en unas vanidades tan terribles que digo, pobres hermanos, qué vacía su vida, qué tristeza tan grande. Porque son cristianos por temporadas y por otras temporadas son pecadores y por otras temporadas son maldicientes y por otras temporadas están enojados con Dios y por otras temporadas, hermanos, son mediocres espiritualmente hablando. Digo, qué vida tan triste, una vida tan vacía, tan sin sentido. Y lo que buscan es llenar ese vacío en las cosas del mundo. En buscar a ver si la ropa, si el dinero, si el trabajo, si mis proyectos, si los deportes, si ir a un buen restaurante me hace sentir bien, si ir a ver una buena película al cine me llena ese vacío que yo tengo en mi vida. Mira, hermano, le voy a decir una cosa. Tú puedes tener muchas casas, 2, 3, 4 casas, muchos carros, uno para cada día de la semana, mucha ropa, un closet lleno con zapatos, hermano, para cada ocasión, bolsas para cada ocasión en el caso de las hermanas, trajes uno para cada ocasión. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. No tienes nada. Estás perdido. Tu vida es vacía, es sin sentido, es sin dirección. Y aunque profeses delante de los demás que eres feliz, no es cierto. Porque el verdadero gozo está en que nuestra comunión con Cristo sea plena. Vea lo que pasó, hermano. Dice que clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Esto fue algo sobrenatural. La muerte de Jesús fue sobrenatural. Porque Él muere en un acto voluntario. A Jesús no lo podían matar. Era imposible que lo pudieran matar por donde le busquemos. En primer lugar era Dios y Dios es inmortal. En segundo lugar era santo y como era santo no tenía pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto Él no podía gustar muerte porque Él no era pecador. Si no es porque Cristo voluntariamente puso su vida en rescate y en redención de los pecadores. Fíjese lo que sucedió cuando Cristo entrega su espíritu y muere. Número 1, el velo del templo se rasga de arriba abajo. El velo del templo, hermano, era una cortina gruesísima y altísima, hermano, que separaba el lugar santo el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios en el arca del pacto, del lugar santo, de los atrios, del resto del santuario. Y esa cortina separaba. La gente cuando entraba al templo no podía ver lo que estaba en el lugar santísimo. Solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año a expiar el pecado del pueblo al lugar santísimo. ¿Y qué pasó? Cuando Cristo muere, el velo se rasga y se rasga, fíjese cómo da el detalle la Biblia, de arriba a abajo. Si hubiera sido de abajo a arriba, pues tal vez los sacerdotes fueron los que empezaron ahí a romperlo, pero no. Se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué? Porque esto habla de cómo Dios mismo estaba abriendo un camino nuevo y directo a Él. Ya no por medio de la religión, ya no por medio de los sacrificios, porque eso era lo que hacían los judíos. Los judíos lo que hacían era ir al templo, hacer los rituales, hacer los sacrificios, cumplir con la religión, para que el sumo sacerdote entrara una vez al año, expiara el pecado del pueblo y fueran perdonados. Pero ahora el Padre quita el velo, como diciendo, ok, es por medio de mi Hijo, es por medio de su muerte. Por eso este tema en la Biblia, hermano, la muerte de Cristo es central. Es central, es más, es el tema más importante de la cristología. Porque es por su muerte que nosotros ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. La tierra tembló y las piedras se partieron. Obviamente la tierra, al ver a su creador, y cuando digo ver estoy hablando en lenguaje metafórico, ¿no? Porque sabemos que la tierra no tiene ojos,
morir, la tierra se estremece, las piedras se parten, los muertos son resucitados. Dice que en ese momento, cuando Cristo, hermano, dijo y entregó su espíritu, muchos santos en Jerusalén que dormían se levantaron de la tumba. Explíqueme eso. La única explicación está en la Biblia, hermano, porque nadie puede, no resucitaron como zombies, como muertos vivientes sin un ojo, con un ojo colgando y con una mano mocha y otro pie corto y así horribles, llenos de tierra. No, resucitaron con cuerpos glorificados. O sea, Dios resucitó sus cuerpos y les dio un cuerpo glorificado en ese momento. Y en ese momento fueron vistos, estuvieron el tiempo suficiente en Jerusalén para que fueran vistos y para que la gente diera testimonio de este milagro. Los eruditos, los expertos dicen que lo más seguro es que después de un tiempo que la gente los haya visto y hayan dado fe y legalidad de este milagro, Dios se los llevó al cielo. ¿Por qué? Porque así va a pasar en el rapto. Los muertos en Cristo con cuerpo resucitado y glorificado serán los que serán llevados primero al cielo. Por eso le digo, ¿dónde está la respuesta para este misterio? En la misma Biblia está la respuesta. Porque Dios resucita, sí, Dios resucita. Nos va a resucitar en caso de que muramos y Cristo venga y ya estemos muertos como si fuéramos unos zombies, unos muertos vivientes. No, con cuerpos nuevos, cuerpos glorificados. En 3 horas, hermano, Jesús padeció el castigo que los pecadores merecíamos padecer por toda la eternidad en el infierno. O sea, nosotros, hermano, íbamos camino a la perdición, pero Dios nos escogió. Y entonces cuando Jesús padece estas 3 horas en la cruz, nos salvan a nosotros de padecer toda la eternidad en el infierno. Los escogidos de Dios, sin embargo, iremos al cielo, escuche, no porque no merecíamos ese castigo, sino porque Cristo ya lo recibió en 3 horas colgado en la cruz. Fueron 3 horas de sufrimiento en el momento en que Él muere. Por eso esta doctrina de la muerte del Señor nos enseña la gracia de Dios, nos enseña la misericordia de Dios, la justificación de Dios. En este tema hay muchas doctrinas que podríamos estudiar. ¿Qué es justicia? Justicia es recibir el castigo merecido. ¿Usted qué merecía por haber nacido siendo pecador? La condenación eterna. Porque dice que nacimos siendo hijos de ira. Así nacimos. Pero por la justificación de Cristo fuimos llamados justos. ¿Cómo nos justificó? Nos justificó pagando Él el precio del castigo. Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir el castigo merecido, sino que por la misericordia de Dios, ¿qué pasó? No vamos a recibir el infierno merecido. Y por su gracia recibiremos la salvación no merecida. ¿Recibiremos qué? El cielo. ¿Somos nosotros mejores que los que se perderán? No. El que es bueno es Dios, que por gracia nos escogió para ser salvos. Este tema muchos los confunden. No, pero es que ¿cómo es eso que Dios me escogió? Sí, es bíblico. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Está por todos lados. Tendríamos que quitar muchas partes de la Biblia si no creemos en esta doctrina. Le voy a leer en resumen estas palabras que le estaba expresando. Por la justicia de Dios nos correspondía ir al infierno por nuestros pecados, mas por la misericordia de Dios no vamos a ir al infierno merecido, sino que por la gracia de Dios iremos al cielo no merecido. Lo leo una vez más. Por la justicia de Dios nos correspondía ir al infierno por nuestros pecados, mas por la misericordia de Dios no vamos a ir al infierno merecido, sino que por la gracia de Dios iremos al cielo no merecido. Esta es la obra que Cristo hizo en la cruz. Y el tema de la muerte de Cristo no es un tema
solamente del Nuevo Testamento, es un tema de toda la Biblia. Vamos a ver unos pasajes en el Antiguo Testamento donde, hermano, por medio de tipos y figuras se hablaba y se anunciaba ya de la muerte de Cristo. Génesis 3:21. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecan? Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza porque habían perdido su estado de inocencia. Antes de pecar, ellos no habían despertado a darse cuenta que estaban desnudos. Pero cuando pecaron, perdieron su inocencia y comenzaron a darse cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Se taparon, dice, con hojas. Con hojas, con unas hojas que a los días, ¿qué iba a pasar? Se les iban a marchitar, se les iban a secar y se iban a caer. O sea, lo que el hombre puede hacer, hermano, por estar bien es temporal, es inútil. Es algo que a la larga no sirve. El hombre puede buscar remedios, hermano, temporeros para sentirse bien, para calmar su conciencia de los pecados que hace. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que tomar un animalito inocente. Este animalito ni la debía ni la temía. No había hecho nada. Fue Adán y Eva los que desobedecieron. Y Dios tuvo que sacrificar a este animalito inocente y con la piel de este animalito cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y esto habla, hermano, de cómo el sacrificio de Cristo iba a venir a cubrir el pecado de los pecadores. Veamos otra, Génesis 4:4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Fíjese que en Génesis, hermano, no nos da los detalles de por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Uno hasta dice: pero ¿qué pasó, Dios? O sea, ¿qué te hizo el pobre de Caín? Para que de entrada ya la ofrenda de Caín fue: no me gusta. Y la de Abel, bienvenida. En Hebreos está la respuesta. Dice que la ofrenda de Abel fue una ofrenda de fe. O sea, fue más que la ofrenda. Abel vino con un corazón derretido ante Dios. Aquí todos podemos traer el cuerpo y venir y presentarnos físicamente, pero Dios está viendo lo más profundo de tu corazón para ver si es que tú te acercas a Él por fe, por la fe. Y aquí no estamos hablando de una fe, de esas fees de que yo tengo fe en Diosito que me va a sanar. No, pues si eso hasta los ateos pueden decir eso, o los de otras religiones. Yo tengo fe en Diosito que se me va a arreglar mi vida. No, aquí estamos hablando de fe para ser salvos. Estamos hablando de la fe que Dios da para que toda tu confianza esté depositada en el sacrificio de Jesús. Esa es la única fe verdadera en la Biblia, hermano. Y no puede ser producida por el corazón humano. Por eso Dios no la tiene que dar. Porque dice en la Biblia que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este don es un regalo de Dios para nosotros. Entonces vemos, hermano, cómo la ofrenda de Abel ya está hablando tipológicamente de que la salvación iba a ser por esa fe. No iba a ser por las obras. Tuvieron las mismas obras Abel y Caín. Ambos presentaron ofrenda, pero solamente la ofrenda de Abel era una ofrenda de fe. La ofrenda de Isaac, el sacrificio de Isaac, ¿se acuerda? Lo lee en su casa, está en Génesis 22. Otro tipo de la muerte de Cristo. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, le dice, y no era el único, tenía dos. Ismael era hijo de Agar, pero era el único hijo en la fe, en la promesa, porque Ismael había sido hijo de la carne, porque se adelantaron a tratar de ayudar a Dios, y eso no fue agradable a Dios. ¿Y qué pasó cuando Abraham, hermano, estaba a punto de sacrificar a Isaac? Dios proveyó un cordero. Estaba trabado por los cachos, dice, por los cuernos en un zarzal, y Dios le gritó a Abraham y le dijo: Abraham,
No extiendas tu mano contra él, porque he visto que temes a mi palabra y a mis mandamientos. He ahí un cordero para que lo sacrifiques. Un cordero que fue sacrificado en el lugar de Isaac. Jesús fue sacrificado en el lugar de nosotros. Dios proveyó un cordero. Dice que hasta fue llamado, el lugar fue llamado Jehová Jireh. Jehová proveerá. Dice el pastor Paul Washer un comentario bien interesante. Dice que cuando tú dices, tú tienes una necesidad económica, ay, necesito $500 para completar para la renta, y tú dices Jehová Jireh, estás sacando de contexto ese versículo. Porque Jehová Jireh es que Dios proveerá un cordero para tu salvación, y lo proveyó y lo dio en el Calvario para que muriera en tu lugar. Así como el que proveyó ese día en ese monte lo dio para que muriera en el lugar de Isaac. Nosotros torcemos la Biblia siempre a nuestra conveniencia, ¿no? Lo bueno de Dios lo queremos tomar y aplicárnoslo a nosotros. Cuando no está hablando de que Jehová te proveerá carros, no está hablando de que Jehová te proveerá una compañía, más dinero, otra esposa. No, está hablando de que proveyó un cordero para salvación de tu alma. Lo vemos en el Cordero de la Pascua, Éxodo capítulo 12, lo lee en su casa, son historias maravillosas, lea la Biblia. El Cordero de la Pascua fue el cordero que fue sacrificado para que los israelitas no murieran, porque la última plaga que Dios iba a traer sobre Egipto era la muerte de todos los primogénitos del país. Y Dios le dice a Moisés, diles que busquen un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, que lo sacrifiquen, que se lo coman completo, que quemen aún su piel y sus entrañas, y con la sangre marquen las puertas y los postes de la casa, porque de esta forma el heridor no entrará a la casa donde esté esta sangre. Y siguen las instrucciones al pie de la letra, y esa sangre y ese sacrificio de ese cordero, hermanos, y el estar comiendo hierbas amargas y panes sin levadura, habla de guardarse del pecado, apartarse del pecado, porque ahora tú estás agradecido con el cordero, que por su sangre fuiste librado. ¿Qué pasó con los primogénitos israelitas? Fueron librados de la muerte. Porque cuando el heridor de la muerte venía y veía la sangre en las puertas de los israelitas, dice que pasaba de largo, pasaba. De ahí salió la palabra Pascua, lo que es en el hebreo se le conoce como el Pesaj, que dice que el heridor de la muerte venía y pasaba la puerta. Eso significa Pascua. ¿Y quién es nuestra Pascua? Cristo. Porque dice el apóstol Pablo, porque Cristo, vuestra Pascua, ya fue sacrificada por vosotros. Todo el sistema de sacrificios levíticos y los rituales de la ley, figuras y sombras de los sacrificios de Cristo. Se mandaba a sacrificar palominos, becerras, machos cabríos, toros, corderos. Toda la sangre de esos animales tenía un propósito: expiar los pecados del pueblo. El problema era que los expiaba temporalmente. Por eso la expiación tenía que estarse repitiendo cada año, porque no era una sola vez y para siempre, como el sacrificio del cordero, Hebreos 9. Una sola vez y para siempre. ¿Quitaban los pecados? No los quitaban, solamente los cubrían. Ahorita va a entender por qué más adelante. La serpiente de bronce. Nadie entendía qué era esto hasta que Jesús lo vino a explicar. Juan 3:14, por favor. Hasta que Jesús explicó este misterio, nadie entendía. Juan 3:14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, este símbolo de la serpiente en el desierto representa lo siguiente: la serpiente representa pecado, el bronce representa juicio. ¿Qué significa esto? Que Jesús en la cruz juzgó el pecado, lo llevó sobre sí para darnos a nosotros vida
eterna. Vemos otra figura en Zacarías 13, 6, 7. Estamos viendo, hermano, cómo toda la Biblia habla sobre la muerte de Cristo. Algunos creen que es tema del Nuevo Testamento. No. En el Antiguo Testamento hay profecías, tipos y figuras que hablaban en sí de la muerte de Cristo. Zacarías 13, 6, 7 dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿De quién es este pastor herido en Zacarías? Es Jesús. El Nuevo Testamento lo presenta como el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Y dice que fueron dispersados. En cuanto lo apresaron, salieron corriendo todos los discípulos, hermano, y lo dejaron. ¿Se acuerda cuando Pedro dice que lo va siguiendo de a cierta distancia prudente para que no lo relacionaran con él? Cuando le dijeron: tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, tú pareces de ellos, ¿qué hizo? Negó al Señor 3 veces. Pero el Señor lo restauró. El Nuevo Testamento, los evangelios, por ejemplo, hermano, la prioridad de los evangelios es la muerte de Jesús, la última semana de vida de Jesús. Una tercera parte de Mateo, que tiene 28 capítulos, trata sobre la última semana de Jesús. Más de la tercera parte de Marcos, que tiene 16 capítulos, trata de la última semana de vida de Jesús. Una cuarta parte del evangelio de Lucas trata sobre la última semana de la vida de Jesús. La mitad del evangelio de Juan trata sobre la última semana de vida de Jesús. ¿Por qué? Porque lo más importante en cada uno de esos evangelios es su muerte, porque es por su muerte que somos salvos. La muerte de Jesús, hermano, vino a dividir y a partir la historia. Por eso la historia se conoce en antes de Cristo, después de Cristo. Veamos algunas cosas interesantes sobre la muerte de Jesús, unos detalles. En primer lugar, la muerte de Jesús fue una muerte natural que cualquier ser humano experimenta. No por haber sido Dios y ser Dios fue una muerte diferente en términos médicos o en términos biológicos. Él tuvo una muerte como la muerte que experimentan todos los hombres. Se colapsan los órganos, hay una razón de muerte, los forenses pueden determinar qué órgano colapsó, qué fue lo que produjo la muerte, y eso fue lo mismo que pasó en Jesús. En el momento en que Él entregó el Espíritu, sabemos, hermano, que la muerte de una persona sucede en el momento en que el alma y el espíritu dejan el cuerpo, y el cuerpo queda inútil, ya no sirve para nada. O sea, la ciencia no explica el tema de por qué morimos. La ciencia no ha inventado una medicina, un método, una vacuna para que seamos inmortales. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma, cuando abandonan el cuerpo, morimos. ¿Y hay alguna forma y método de determinar, de encapsular el espíritu y el alma en un estudio, en una ciencia? No, porque son cosas del mundo espiritual. Cosas que no se ven, cosas intangibles. Jesús tuvo una muerte humana. En ese momento, cuando Él murió, era 100% humano. Puso a un lado su divinidad para no llamar a legiones que vinieran a librarlo de la muerte, y murió una muerte como la de cualquier persona. Los médicos han hecho investigaciones para determinar qué pasó, cómo fue que llegó al momento en que Él murió. Y bueno, en primer lugar, los latigazos le habían causado un profuso sangrado, porque como ustedes alcanzaron a ver en la Pasión de Cristo, si es que alguna vez la vieron, los látigos con las que se golpeaba le causaba un desgarramiento de carne muy intenso y por lo tanto un sangrado muy profuso. Cuando Jesús llevaba la cruz y Él iba sangrando, de alguna forma en su humanidad, Él comenzó a ser debilitado. Comenzó a ser debilitado en su humanidad. Las espinas en su cabeza, hermano, dicen los médicos que lo que son aquí los vasos capilares, hermano, producen sangrados muy fuertes. Un médico daba testimonio y decía que de hecho él ha visto a personas morir de desangramiento al recibir un golpe en esta parte, lo que es el cuero cabelludo.
Es un sangrado muy profuso. Ahora imagínense, a Jesús las espinas que él estaban enterrando, porque la corona de espinas no eran espinitas, hermanos, sino eran espinas de 2-3 pulgadas. Una vez que las espinas traspasaron, hermano, el cuero cabelludo, hicieron contacto con el cráneo. ¿Okay? Eso le causó un dolor profundo porque estaban haciendo contacto directamente con el hueso. La espina entró, obviamente estamos hablando de que el cuero cabelludo es delgadito, hermano. ¿Qué será? ¿Un 16 tal vez? No sé. Y una vez que entraron las espinas tuvieron que desviarse porque chocaron contra el cráneo, salir por otro lado, causando un sangrado profundo. La lanza que traspasó su costado, de acuerdo a estudios médicos, es probable que comprometió varios órganos vitales de su cuerpo. Aun cuando Jesús, hermano, hubiera sobrevivido a la crucifixión, como algunos dicen que Jesús sobrevivió, esa herida en aquellos entonces, generalmente una herida de ese tipo era una herida mortal, porque no se contaba con las cirugías para reconstruir, con los antibióticos que hoy se tienen, con los analgésicos que hoy se tienen. Aun cuando hubiera sobrevivido a la crucifixión, esa herida de lanza era una herida que le hubiera causado la muerte. Quizás, estamos suponiendo, obviamente él no sobrevivió a la crucifixión, él murió, pero resucitó, ¿ok? Aún así él hubiera muerto a los pocos días a causa de esa herida. La razón por la que a los colgados en la cruz se les rompían las piernas después de crucificarlos era porque mientras ellos estaban parados en las piernas, estaban de alguna forma doloridos, el dolor era insoportable, pero estaban todavía conscientes y vivos. Se les rompían las piernas para que al quedar colgando de las manos, su caja torácica de alguna forma se comprimiera, el diafragma se comprimiera y causaba problemas respiratorios. Una vez que a las personas se les rompían las piernas, duraban solamente unos pocos minutos vivos, porque obviamente sin oxígeno uno no vive más de 5 o 10 minutos. ¿Okay? Sabemos que a Jesús no se le rompieron las piernas. ¿Por qué? Porque cuando fueron a revisarlo, él estaba ¿qué? Muerto. Él había muerto antes de eso. Sus órganos internos, su corazón produjo una arritmia tan terrible a causa de falta de sangre que colapsó, sus riñones colapsaron y murió. Entonces fue una muerte, hermano, natural, fue una muerte humana. También, hermanos, fue una muerte anormal. ¿En qué sentido fue una muerte anormal? Porque como decíamos hace unos minutos, Dios no puede morir. ¿Cómo Cristo, siendo 100% Dios, muere? El hombre muere a causa del pecado, no había pecado en él. Entonces, ¿por qué murió? Bueno, murió porque él llevó nuestro pecado. Aquí voy a hacer una aclaración bien importante, hermano. Jesús en la cruz no se volvió pecador. No, porque si él se hubiera vuelto pecador por nuestro pecado en la cruz, su sacrificio no hubiera servido. Porque era necesario el sacrificio de un santo para redimir a los pecadores. Jesús lo que llevó en la cruz fue la consecuencia del pecado de los pecadores. Él no se volvió pecador en nuestro lugar en la cruz. Y la consecuencia de nuestros pecados era muerte, por eso él murió. Entonces, en este sentido fue una muerte anormal, porque Jesús murió siendo santo, escuche esto, siendo santo, pero al mismo tiempo llevando la consecuencia de nuestros pecados, por eso murió. La muerte de Cristo fue una muerte predeterminada, es decir, esto ya estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo. Pastor, pero ¿cómo es eso? Sí, porque en la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios creó todo, ya sabía todo lo que iba a pasar. Obviamente esto abre una serie de paréntesis para hacer muchas preguntas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió la humanidad, la caída, el pecado? Si tenía que venir Jesús a morir, ¿por qué Dios no creó a Adán y a Eva? ¿O por qué Dios no nos creó a todos de un solo? A todos, y nos llevó al cielo. Y evitó que pecara Adán y Eva y que por lo tanto toda la humanidad naciéramos destituidos de la gloria de Dios y que no hubiera venido su Hijo a sufrir a la cruz. ¿Quieres saber la respuesta? No lo sabemos. Solamente podemos deducir lo siguiente, hermano. Por medio del sacrificio de Jesús podemos conocer cuán grande es el amor de Dios.
Podemos conocer qué es la misericordia de Dios. Podemos saber qué es la gracia de Dios. Cómo Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. No hubiéramos podido conocer todos los atributos de Dios si Dios directamente nos hubiera llevado a todos al cielo. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios va a llevar a todos al cielo, no. Hay un infierno y mucha gente irá a ese lugar. Primera de Pedro 1:19. Dice así, hermanos, Primera de Pedro 1:19-20, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La muerte de Cristo ya estaba preestablecida por Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificios de toros y de machos cabríos no quitaba el pecado, solamente lo cubría temporalmente. Y Dios había diseñado ya su plan de salvación para redimir al pecador. La muerte de Cristo, hermanos, también fue una muerte sobrenatural. Mire, fue natural en el sentido de que al ser 100% hombre, murió siendo hombre, pero también fue sobrenatural en el sentido, hermanos, de que Él puso su vida voluntariamente. Él no murió, hermanos, porque lo hayan matado, sino que Él dijo, a mí no me quitan mi vida, sino que yo la pongo por los que son mis amigos. Aquí hay algo muy interesante. Vemos a Jesús, hermano, clamando a gran voz justo en el momento de morir, angustiado, con toda la carga del pecado sobre Él. Dios eclipsó al sol para ocultarlo de la vista de los que lo escarnecían y entrega el Espíritu. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la muerte de Cristo es diferente de la de los demás mártires? ¿Por qué vemos a Esteban, hermano, cuando lo están apedreando, que dice, he aquí veo el cielo abierto y veo a Dios y a la diestra de Dios veo a Cristo? ¿Se acuerda? Y lo están apedreando y muere, hermano, Esteban feliz, muere con un gozo, con una alegría. La historia de los mártires, por ejemplo, habla de que John Hus, uno de los reformadores, murió cantando alabanzas, adorando al Señor. Policarpo, uno de los padres de la iglesia del primer siglo, cuando lo mataron, murió feliz. Dice que él dijo, yo he vivido muchos años ya de vida y muero feliz por mi Señor, por Cristo, porque en todos los años que yo viví Él no me falló. ¿Por qué vemos a estos hombres que eran hombres, no eran Dios, morir felices? Y a Cristo, que era Dios, morir gritando, morir diciendo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es posible que Él, siendo santo, Él siendo justo, Él siendo perfecto, muera de esa forma? Y los seres humanos mueran, hermano, cantando, alabando, felices, dando gracias. Y la razón es muy sencilla, la respuesta es muy simple. Jesús muere en ese momento llevando las consecuencias del pecado sobre sí. ¿Para qué? Para que nosotros muramos felices. Nosotros los pecadores morimos, hermano, tranquilos, confiando en la palabra de Dios, o al menos así debería de ser. Así debemos de morir los cristianos, sabiendo que tenemos una promesa, seremos resucitados. En el momento en que cerremos los ojos aquí, viendo a nuestros familiares llorar, en ese momento los abriremos allá, viendo a Jesús, viendo al Padre, viendo a Dios. Entonces, Jesús muere sufriendo, escuche, para que nosotros muramos felices. Esteban muere feliz, claro, pues él no está llevando los pecados de nadie sobre él. Policarpo muere feliz, pues Policarpo no está muriendo por nadie. John Hus muere feliz, pues no está muriendo por nadie. Al contrario, él muere sabiendo que alguien ya murió por sus pecados. ¿Sí me entiende? Cuando Esteban moría, él moría feliz porque él sabía que ya alguien había muerto por sus pecados. Cuando Cristo muere, muere angustiado en su humanidad porque él está muriendo por nuestros pecados. ¿Sí ve la diferencia?
Algunos dicen, no, eso está mal. ¿Cómo es eso de que Él, siendo Dios todopoderoso, muere angustiado? Y usan esta expresión de Jesús para atentar contra su humanidad o contra su deidad. Es al revés. Es esta expresión de Jesús la que nos hace ver que Él era 100% hombre y 100% Dios. Se lo explico. Ok, en primer lugar, en su humanidad Él muere angustiado porque está llevando todo el pecado de la humanidad. Pero la pregunta, ¿por qué me has desamparado?, no tendría sentido si Él hubiera sido pecador. Porque todo pecador es normal que muera angustiado y que diga, ay, me arrepiento, me hablaron mucho y ahorita que estoy en el lecho de muerte hay gente que dice que empieza a ver sombras, que los empiezan a llevar, que los empiezan. Usted ha oído gente así que dice, ay, un familiar está ahí agonizando y empieza a decir que agarren lo que me va a llevar y que no sé, empiezan a tener alucinaciones. Entonces, Cristo, hermano, al decir Padre mío, ¿por qué me has desamparado?, está confirmando que es 100% hombre, pero también confirmando que es 100% Dios. Porque de una forma Él está diciendo, humanamente estoy llevando todo el rigor del pecado y estoy sintiendo la angustia, pero al mismo tiempo soy santo, santo, santo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Entiende? ¿Qué hombre puede decir eso al morir? Que diga, Señor, yo soy santo, santo, santo. Nadie. Porque los que muramos con Cristo, lo más que llegaremos a ser será pecadores redimidos, no santos. Claro, cuando muramos y seamos transformados seremos santos. Así que esa expresión no debería de preocuparnos en el sentido de decir, no, pero es que ¿por qué murió así? ¿Cómo que por qué murió así? Murió por ti, para que tú mueras seguro de que estarás con Él. Gloria al Señor. ¿Qué pensó la muerte? ¿Qué pensó el sepulcro? ¿Que habían matado a Jesús? Sí. Y luego, ¿qué dijo Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no lo pudo detener. Porque Él es Dios, Él es santo. En 6 horas en la cruz, Cristo padeció lo que nosotros íbamos a padecer en la eternidad en el infierno, para que nosotros no lo padeciéramos. Generalmente dice que los colgados en la cruz, hermano, no morían en 6 horas. Por eso se les rompían las piernas, porque si no se les rompían las piernas podían quedar ahí hasta 2 días colgados, vivos, agonizantes pero vivos. Jesús muere en 6 horas. No es necesario que le quiebren las piernas. ¿Por qué? Porque no lo mataron. Él murió voluntariamente por nosotros. Rápido para terminar, veamos algunos nombres de la muerte de Cristo, hermano. Tiene muchos nombres en la Biblia, no solamente la cruz o la muerte de Cristo. También se le conoce como la expiación. Es una palabra que significa cubrir, expiar el pecado. ¿Ok? Lo que hacía el sumo sacerdote cuando llegaba el día de la expiación era rociar sangre en el altar. Cuando Dios miraba esa sangre, el pecado del pueblo era cubierto temporalmente. La muerte de Cristo también significa sacrificio. Por eso le decía yo hace un rato que en Cristo ya fue sacrificada nuestra Pascua. También es una ofrenda. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. También se llama rescate. Dice, Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para poner mi vida en rescate por muchos. La muerte de Cristo también se llama propiciación. El propiciatorio era una parte del altar, hermano, donde el sumo sacerdote salpicaba la sangre. Y cuando Dios miraba la sangre salpicada ahí, justificaba al pueblo, los perdonaba, les extendía su perdón. Estaba la ira de Dios a punto de juzgar el pecado, pero al mirar la sangre, perdonaba, justificaba al pueblo. Nuestro propiciatorio hoy es Cristo. Cristo es el que está manchado de sangre para que nosotros podamos ser justificados. También se le conoce como reconciliación, porque el sacrificio de Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Y también se le conoce, hermano, como testamento o testador, porque cuando alguien deja una herencia es necesario que muera para que los herederos puedan recibir esa herencia. Cristo con su muerte nos hizo, hermanos, en este nuevo pacto, herederos de las promesas de Dios y de la vida eterna.
finalizamos con esto. Mire, sabe que a lo largo de la historia ha habido, hermano, filosofías y pensamientos que han atentado contra la muerte de Dios, contra la muerte de Cristo. Por ejemplo, hay una postura que dice que Cristo murió solamente como un mártir, ¿ok? Que Él solamente murió por honor a una verdad, ¿ok? Sin embargo, hermano, no es así, porque Esteban también murió como un mártir. La Biblia no dice que creamos en Esteban para ser salvos, ¿verdad que no? No, la muerte de Cristo fue la muerte de un mártir, pero eso no fue todo el propósito. Su muerte nos hace salvos a nosotros. Hay otros que dicen que la muerte de Cristo fue un accidente, porque con su enseñanza Él provocó a ir al pueblo y entonces una turba enardecida, enojados contra Él, lo mataron. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente, porque Él dijo: mi hora ha llegado, mi hora está cerca. En Juan hay 7 expresiones cuando Jesús dice: mi hora ya se acerca, mi hora está por venir. Él ya sabía que Él iba a morir, pero no en un accidente. Él iba a morir, hermanos, para darnos vida. La tercera postura enseña, hermanos, que la muerte de Cristo es una muestra de Dios de desagrado contra el pecado. ¿Ok? Simplemente la cruz representa que Dios odia el pecado. Sí, es cierto, Dios odia el pecado, pero es más que eso, porque si lo único que Dios hubiera querido dar era una muestra que Él odiaba el pecado, pues hubieran sacrificado o crucificado a cualquier pecador, a cualquier hombre. No, crucificaron a un santo para que su santidad nos fuera imputada a nosotros y nosotros pudiéramos ser salvos. Y la cuarta, dicen que la muerte de Cristo fue la muerte de un criminal, que simplemente Él cometió crímenes, hizo cosas, o sea, crímenes en el sentido de que dijo cosas que causaron que lo juzgaran y que lo condenaran y que lo mataran. Sin embargo, sabemos, hermano, que cuando Pilato lo juzgó, dijo Pilato: no encuentro nada de malo en Él. Él murió siendo inocente. Todas las cosas de lo que lo acusaron, que Él dijo que destruía el templo, que Él dijo que esto, que Él no guardaba el sábado, que esto, que el otro, eran puras mentiras de los falsos testigos que le pusieron para poderlo crucificar. Obviamente sabemos que Dios ya había establecido que así fuera. Terminamos. En pocas palabras, hermano, la muerte de Jesús en la cruz fue por nuestros pecados. Y de no ser por su muerte, ninguno de nosotros tendríamos vida eterna y camino al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La razón por la que Cristo fue anunciado proféticamente, nació, creció y hizo un ministerio fue para morir en esa cruz. En Adán todos nacemos siendo pecadores, y en Cristo los que tenemos la fe en su sacrificio hemos sido llamados justos. Él es el único camino al Padre. No hay religión, no hay ritual, no hay obras. La muerte de Cristo, hermano, es suficiente para todos los escogidos del Señor. Vamos a orar.